Cuando los economistas de élite comienzan a susurrar sobre la inversión de la curva de rendimiento, la mayoría de la gente simplemente desconecta. Creen que es otro concepto financiero aburrido que no tiene nada que ver con sus vidas. Pero aquí está lo que no entienden. Cada vez que este patrón emerge, es como observar un terremoto financiero formándose bajo la superficie. Y lo que sucede ahora mismo hace que 1929 parezca un temblor suave y 2008 un simple calentamiento. La curva de rendimiento ha anticipado cada recesión estructural de los últimos 50 años. No algunas, no la mayoría, cada una. Y ahora, está gritando advertencias que harían perder el sueño a los veteranos más cínicos de Wall Street. No fue una invasión, ni un evento inesperado. Lo que viene no es la llegada de una nueva crisis. Es el momento en que las falsas soluciones que se nos vendieron en 2008 y 2020 colapsan en el mismo sistema que pretendían salvar. La paradoja es insoportable para la élite agotada. Te dijeron que estabas ascendiendo, que tu esfuerzo te blindaba, que las reglas que rompieron para salvar a los bancos no te afectarían, solo para descubrir que has estado corriendo más rápido en una rueda de hámster cada vez más apalancada. El antídoto inyectado en la economía global durante la última década, la deuda barata e infinita, se ha convertido finalmente en el veneno que garantiza el desenlace. Y la señal matemática de este desenlace es obscena por su claridad. Todo el mundo quiere saber si la curva de rendimiento sigue invertida en este preciso instante. Preguntan si los tipos a 10 años han superado finalmente a los de 2 años, o si la amenaza ya ha pasado. Es la pregunta de un dependiente, de alguien que aún cree en la capacidad de reversión. El dato que usted está buscando, y que con frecuencia se utiliza para asustar o tranquilizar, es una distracción secundaria. Escuche, si hoy, mientras ve esto, la curva ya se ha desinvertido o, peor aún, si el Banco Central ha vuelto a bajar las tasas, eso no significa que el peligro haya pasado. Significa que el daño estructural ya ha sido infligido y la cuenta de cobro ya fue enviada por correo. Es la misma lógica que pregunta si la medicina dejó de ser tóxica después de que ya ha destruido los órganos vitales. El verdadero problema es este, y es puramente numérico, cínico y brutal. La economía moderna se ha vuelto estructuralmente adicta a un precio de dinero que ya no existe. El sistema no puede funcionar a las tasas de interés reales que le permitirían sobrevivir, pero tampoco puede permitirse bajarlas de nuevo sin desatar una inflación terminal. El contrato social roto no es político, es aritmético. El sistema te prometió estabilidad si te endeudabas. Y ahora las instituciones que te hicieron esa promesa están atrapadas por el fantasma de la refinancing wall, un muro de deuda corporativa y comercial que debe refinanciarse entre 2025 y 2027 a tasas que garantizan una masacre corporativa. No es una recesión suave, es una purga sistémica preprogramada y sellada con la firma matemática de la deuda. La curva invertida fue simplemente el reloj que marcó el inicio de la cuenta regresiva. La mayoría ha sido entrenada para buscar la esperanza en el dato. Nosotros buscamos la estrategia en la estructura. La inversión de la curva de rendimiento es una anomalía fundamental, un agua que fluye cuesta arriba. El Manual Económico Básico, ese documento que se ignora en la mayoría de las cúpulas financieras, establece que por prestar dinero a 30 años, se espera más interés que por prestarlo a 2. La lógica detrás de esto es el sentido común más cruel: el tiempo es riesgo. Cuando esta lógica se invierte, y los inversores exigen menos rendimiento a largo plazo, no es porque sean altruistas, es porque están aterrados del corto plazo. Están dispuestos a aceptar un menor rendimiento a 30 años, solo por parquear su capital fuera del inminente estallido de 18 meses. Esto, y no el titular de prensa, es la lógica del colapso. La historia no solo rima, se burla de nuestra excepcionalidad. Observemos la evidencia empírica que desmantela la ilusión de que esta vez es diferente. Referencia histórica obligatoria. 1. El espejo de 1929 y el apalancamiento olvidado, el trauma fundacional. En 1928, la curva de rendimiento se invirtió. No en octubre de 1929, sino mucho antes. El mercado de valores había seducido a la clase media y a los pequeños inversores con la promesa de una prosperidad infinita. El mecanismo de contagio no fue el desplome de las acciones en sí,
sino el apalancamiento masivo, el dinero prestado para comprar más acciones, buying on margin. Los bancos, las instituciones y el ciudadano común estaban unidos por una cadena de deuda. Cuando los precios cayeron, la cadena se rompió en el punto más débil, creando un efecto dominó que la mayoría solo recuerda por el titular de Black Tuesday, no por la ingeniería de deuda que lo hizo posible. La ceguera de 1929, la creencia de que se podía ganar sin riesgo, es idéntica a la fe ciega en la intervención de hoy. El patrón es el mismo, solo la velocidad de la caída ha cambiado. Referencia histórica obligatoria. 2. 2008. Y la metástasis de la ingeniería financiera. El origen del moral hazard. El colapso de 2008 siguió un patrón idéntico, solo que la herramienta de apalancamiento fue más sofisticada. En 2006, la curva se invirtió. En ese momento, la amenaza no era el apalancamiento bursátil directo, sino la ingeniería financiera y el empaquetamiento de deuda hipotecaria de baja calidad en productos complejos que nadie, ni siquiera quienes los vendían, entendía realmente. Esto se define como riesgo moral o moral hazard. La banca sabía que podía conceder préstamos basura, subprime, porque el riesgo no se quedaba en su balance, se vendía, se transfería y se dispersaba. Al final, no hubo rendición de cuentas, solo rescates. Este precedente, la no penalización del riesgo y el rescate federal, es el documento fundacional que codificó el moral hazard como la expectativa estándar de la élite financiera. Creó el enemigo de hoy, la creencia de que el sistema siempre será salvado. Ahora, la deuda no está oculta en los CDO o en los préstamos de margen simplistas. Está a la vista, es más grande, más volátil y está a punto de vencer. Referencia histórica obligatoria 3. El fantasma de la refinancing wall, la sentencia de hoy. La curva de rendimiento actual no es la profecía, es la prueba de daños. Cuando los bancos centrales subieron las tasas agresivamente para frenar la inflación, el resultado de imprimir demasiado en 2020, la curva invirtió y el daño se hizo. Las corporaciones se acostumbraron a refinanciar deuda a 0 o 2%. Ahora, esa misma deuda debe refinanciarse a 6 o 8%. Miles de millones de dólares en deuda corporativa de alto rendimiento, junk bonds, y bienes raíces comerciales vencen en los próximos 24 a 36 meses. La frase de transición, sola, y la estructura no sabe de esperanza. El aumento de los costos de la deuda transformará a miles de empresas medianas y grandes, que solo eran rentables por el crédito barato, en cadáveres financieros. Este muro de refinanciamiento es la manifestación de la lógica del colapso. No es especulación. Es el calendario de pagos. Piense en la lógica brutal. Cualquier empresa que haya funcionado con un modelo de negocio marginal, utilizando deuda barata para recomprar acciones, inflar precios, en lugar de invertir en productividad, está ahora expuesta. Y lo que es peor, las instituciones financieras que mantienen estos bonos de bajo rendimiento en sus balances todavía actúan como si las tasas fueran cero, prolongando una ilusión contable que estallará cuando la oleada de incumplimientos comience a golpear el sistema bancario regional. No es la misma vulnerabilidad hipotecaria de 2008, es la vulnerabilidad corporativa apalancada. Referencia histórica obligatoria 4. El agotamiento del playbook, la deuda soberana como única arma. El verdadero horror es que los bancos centrales han agotado su munición. En 1929 podían bajar las tasas desde niveles altos. En 2008 pudieron bajar las tasas hasta cero e inyectar quantitative easing, QE. ¿Qué queda hoy? Las tasas ya no están cerca de cero, como en 2020, refutando la crítica simplista de la audiencia. Pero la deuda soberana ya está en niveles tan insostenibles que la única herramienta real que queda es la más corrosiva: imprimir aún más para monetizar la deuda. La frase de transición. Sola, no hay salida elegante. El economista Hyman Minsky definió la manía financiera como la etapa final de un ciclo, donde la deuda solo puede ser financiada por más deuda. El sistema ya no está en una manía, está en la etapa de supervivencia de Minsky, donde la única opción viable es el desvasamiento acelerado de la moneda para licuar la deuda a expensas del ahorrador. No se equivoque, la inflación que usted experimenta hoy no es un error de cálculo. Es una política estructural necesaria para evitar la quiebra del soberano. Es el impuesto silencioso,
el mecanismo por el cual su ahorro paga el cheque de la deuda corporativa. Su dolor de billetera es el costo de su estabilidad ilusoria. Referencia histórica obligatoria. 5. La velocidad algorítmica y el contagio global, la fragilidad sistémica. La interconexión financiera es ahora una vulnerabilidad catastrófica. En 1929, el pánico tardaba días o semanas en viajar. En 2008, tardó horas con las redes electrónicas. Hoy, el trading algorítmico y los derivados existen solo como código que se ejecuta a la velocidad de la luz, sin tiempo para la intervención humana. Un fallo en una sola gran plataforma de criptomonedas o un fondo de cobertura expuesto a derivados puede desencadenar una cascada global. El factor criptoinstitucional, la nueva capa de riesgo. Considere esto: en 2008, las criptomonedas no existían. Hoy, las instituciones de Wall Street han empaquetado esta clase de activos volátiles en productos accesibles para fondos de pensiones y capital institucional. Cuando el pánico golpee, el efecto dominó no se limitará a las hipotecas o acciones. Viajará a través de caminos no regulados y desconocidos, afectando a la cartera de un jubilado en una cadena que ni siquiera puede comprender. El sistema ha sido optimizado para la eficiencia en el auge, pero la eficiencia en la caída es la velocidad terminal. La complejidad y la velocidad garantizan que la próxima crisis será más profunda y rápida que sus predecesoras. Aquí es donde la profecía estoica se encuentra con la estrategia cínica. La lógica del colapso no es un evento fortuito, es una catarsis estructural. No es que el sistema sea malvado, es que es aritmético. Los errores se acumulan y la limpieza es inevitable. La élite agotada, el profesional de altos ingresos, el emprendedor atrapado. Usted es la víctima designada de este proceso. Se le ha dicho que trabaje y que ahorre en una moneda cuyo valor se reduce por decreto. Su trabajo no es construir capital, es mantener la rueda girando mientras la élite rescata sus propios errores con el poder de la imprenta. La curva invertida, al reflejar la anarquía de la deuda, es la señal de que ese contrato social, el de la estabilidad por el esfuerzo, ha sido revelado como ficción. Pero aquí reside el giro. El colapso es una oportunidad estratégica. El sistema está diseñado para penalizar la dependencia. Las crisis eliminan al apalancado, al endeudado, a la compañía que solo existe por el crédito barato. El pánico genera una transferencia masiva de riqueza desde los que necesitan vender, por desesperación o por obligación, hacia los pocos que han mantenido la soberanía del capital, la liquidez, el bajo apalancamiento y el pensamiento disciplinado. La resistencia activa no es una barricada, es un posicionamiento de capital. No se trata de esperar el fin, sino de estar estratégicamente listos para adquirir activos reales y productivos que serán vendidos a precios de pánico por aquellos que no vieron venir la estructura. Su objetivo no es evitar la tormenta, sino ser el comprador con el paraguas y el capital seco cuando todos los demás están inundados por la deuda. La frase de transición sola. Esto es inversión cínica. La estrategia de la aversión al riesgo ajena, la inminente oleada de destituciones de cuello blanco y la crisis del sector inmobiliario comercial no son tragedias, sino reajustes de precios. El capital que hoy se encuentra atado a la deuda, pronto será capital que se venda a descuentos brutales. La estrategia es simple: no ser parte de la venta forzosa. Mantenga la liquidez y la disciplina para actuar cuando el dolor sistémico obligue a otros a liquidar activos que tienen valor real. Es la única forma de escapar de la condición de víctima pasiva de la ingeniería financiera y convertirse en el actor que se beneficia de la purga. Esta es la estrategia contra la ilusión. Acepte que el sistema va a quebrar. No es pesimismo, es simplemente el reconocimiento de la aritmética histórica. La pregunta no es cómo evitar el colapso, sino cómo utilizar la inevitable transferencia de valor que éste generará a su favor. La crítica más profunda al sistema financiero es la crítica a su filosofía, la ilusión de la abundancia eterna, el crecimiento sin fin, la deuda sin consecuencia. La respuesta no puede ser una simple lista de acciones, sino una disciplina de mínima dependencia. Este es el verdadero antídoto estoico. Debe confrontar 3 dependencias fundamentales que lo atan a la rueda de la rata. 1. Dependencia de la moneda fiduciaria.
El efectivo pierde valor por diseño. La única defensa racional es la adquisición de activos reales. Real assets. Oro, plata y Bitcoin, el oro digital, no son especulación. Son la reserva de soberanía contra el desbasamiento terminal. 2. Dependencia del empleo centralizado, crédito barato. El colapso se está llevando a la élite de cuello blanco que se creía blindada. El verdadero valor no está en un título, sino en la soberanía de habilidades, capacidad de producción y el capital líquido para actuar. Reduzca su necesidad de crédito hasta cero. No sea un esclavo de las tasas manipuladas. 3. Dependencia geográfica y sistémica. La interconexión global es una fragilidad. La estrategia es la diversificación de riesgos sistémicos. Piense en la estructura de su vida, su capital, su habilidad para generar ingresos y su ubicación no pueden depender del mismo punto de fallo. No confunda el estoicismo estratégico con la pasividad. La resistencia intelectual es la forma más activa de lucha contra un sistema diseñado para mantenerlo exhausto y distraído. La curva invertida ya no es un predictor. Es un memorial de deuda que le recuerda que el tiempo de la esperanza terminó. Solo queda el tiempo de la estrategia. La élite financiera no está asustada. Ya se ha posicionado. El miedo es para aquellos que aún creen en la narrativa. El cínico ilustrado no ofrece motivación. Ofrece claridad y el camino hacia la lucidez. La estructura ha sido expuesta. La aritmética no perdona. Únete a los pocos que eligieron ver la estructura. Aquí te espero con la estrategia. Ahora mismo, el siguiente nivel de esa lucidez te espera en el diseño estructural que aparece en pantalla. Haz clic y continuemos la resistencia.